en el primer capítulo del libro. Mi trabajo de investigación y un poco sintetizado en este libro, lo que se plantea viene desde una primera pregunta de un libro de Foucault que se llama Las palabras y las cosas. Es un libro tremendamente interesante, si no lo conocen se los recomiendo mucho. Este libro, Foucault plantea una idea que a mí me pareció el detonante de todo mi trabajo de investigación, y él plantea esta idea de sobre qué podemos pensar y de qué límite se trata esta idea de hasta dónde podemos pensar. Intenté en esa misma idea tratar de traerlo a la arquitectura. ¿Qué podemos pensar? ¿Hasta dónde podemos pensar? Suena una pregunta verdaderamente filosófica en ese sentido, como muy profunda. Y explorando esas nociones, me fui acercando a varios autores que voy a ir un poco recorriendo rápidamente aquí. El primero fue, para tratar de buscar esa respuesta, se plantea Heidegger en la Carta sobre el Humanismo. Él nos dice que el lenguaje es la casa del ser. O sea, lo que podemos pensar en realidad está dentro del lenguaje. Somos en la medida en la que podemos hablar, podemos escribir, tenemos lenguaje. Y en ese mismo sentido es que lo que somos estos seres humanos, que somos capaces de pensar sobre nosotros mismos, sobre describir, entender la muerte, entender nuestra vida. Y todo eso está dado por el marco del lenguaje. Después, Wittgenstein, en el Tractatus Lógicos Filosóficos, dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Lo que soy capaz de entender de la realidad está dado por el lenguaje. Todo lo que soy capaz de entender, de aprender, de soñar, está dado en realidad por el lenguaje. Recordemos en ese sentido que todo lo que intentemos definir, en realidad le estamos poniendo límites. Y Eugenio Trías, en este libro que se llama La lógica del límite, nos dice que estos límites en realidad siempre se están moviendo. Los límites nunca son fijos, en realidad siempre son flotantes. Y esa idea me llevó también a esta idea de Santo Tomás de Aquino, cuando intentó describir la categoría de Dios, pensar en Dios, ¿qué es Dios? Santo Tomás de Aquino dijo, la única forma de entender lo que es Dios es, como es tan grande ese concepto, intentó decir, bueno, lo que no es Dios, todo lo que está afuera de esta idea de lo que no es Dios, eso que queda allá adentro de estos límites, eso debe ser Dios. A eso se le llamó la vía negativa de Santo Tomás. Estamos hablando del lenguaje y de lo que somos capaces de entender y de pensar. Esto me llevó, pues, esta investigación sobre el lenguaje me llevó a Aristóteles, que él plantea que específicamente hay al menos dos modos de lenguaje diferentes. El primero es el lenguaje poético, con el cual podemos describir actos creativos, podemos generar cosas, crear cosas a través de esta forma del lenguaje poético. Esto hoy en día lo entenderíamos como arte, en su tiempo no, pero hoy en día lo entenderíamos como la parte artística. Por otro lado, el otro segundo modo de lenguaje es el retórico. Cuando intentamos convencer a alguien de algo, o sea, el uso político del lenguaje está dado en realidad por la retórica. Intentamos convencer, estructurar lógicamente una idea. Esto, si estamos hablando de política, es lo que nos une como sociedad. Entonces, todo lo que podemos construir de un modo poético es la generación de nuevos límites. Creamos nuevas formas de entender la realidad. Y otro uso del lenguaje es el retórico, que nos sirve para argumentar, para estructurar lógicamente el pensamiento. ¿Qué pasa cuando todas estas ideas las traemos a la arquitectura? Podríamos pensar en qué es la arquitectura, o qué puede ser la arquitectura, hasta dónde podemos pensar la arquitectura. ¿Cómo podríamos dedicarnos a esa tarea? Pues quizá
pensando que el proyecto arquitectónico, hacemos muchos de los arquitectos, puede representar de cierta manera la escritura de ese lenguaje. Es una codificación del lenguaje. Por tanto, posiblemente, los límites de la arquitectura son los límites de su lenguaje. La arquitectura se codifica en ese sentido a través del proyecto arquitectónico. Escribimos arquitectura a través del proyecto arquitectónico. Ahí se codifica. Los límites de la arquitectura son los límites de su lenguaje, de ese lenguaje arquitectónico, del proyecto. La arquitectura entonces se codifica en este proyecto arquitectónico. Con estas ideas termino. La respuesta de cierta manera la dio Paul Ricoeur en Tiempo y Narración, en el que describe cómo todo acto creativo tiene un primer momento en el cual se propone una idea que es novedosa, rompe estos límites, después estos límites son absorbidos por el común del pensamiento hasta que llega pues el momento de volver a romper estos límites. Entonces todo el tiempo se están generando unos límites que se están rompiendo a través del pensamiento creativo. Estas ideas las trae a un texto muy importante para los arquitectos que se llama Arquitectura y Narratividad, en el cual describe justo esta posición dentro de la arquitectura. ¿Qué hice yo en mi trabajo? Esencialmente lo apliqué a un proyecto que me parece muy interesante de John Hayden, que aparece en el libro Mask of Medusa, que se llama Ambiguity House. No les cuento el final porque, bueno, como en toda buena historia, pues hay que leerse el final en el libro. Los invito mucho a comprar el libro, a revisar de cierta manera estas ideas y a profundizar en estas ideas. Les agradezco su tiempo.